Jefe, mire usted para acá. Vale, gracias. Ahí, fenomenal. ¡Tira! ¿Seguro? ¡Que voy detrás de ti! Vale, venga. Escuchen, buenas gentes, escuchen con atención, que hoy les traen estos hidalgos importante información. Noticias sobre la guerra que libraron los romanos, donde les dimos pa'l pelo. Nosotros, los lusitanos. Ellos con sus armaduras, sus caballos y legiones. Nosotros, espada en mano, labradores y pastores. Ellos que buscan la conquista de los que son nuestras tierras y nosotros defenderlas de su afán imperialista. Esta lucha desigual, con fuerzas tan desparejas, las pudimos compensar con valor a tocateja. Galba, su gran general, quiso ofrecernos un trato que era una trampa mortal, de la que escapó Viriato. ¡Traición!, claman los poetas. ¡Traicioneros los romanos! Que por traición asesinan a miles de lusitanos. Viriato jura venganza cual Aníbal de Cartago y comienza la matanza del enemigo romano. Es su destreza notable, su estrategia militar, que en poco tiempo es nombrado nuestro mejor general. Es el temor del Senado, de las legiones pesadilla. Hasta dicen que ha inventado la guerra de guerrillas. Este Viriato es vecino, hay quien dice, de esta zona. Y Roma empieza a pensar que esto no es ninguna broma. Presa del temor y el miedo, mandan sus mejores tropas y las hacemos añicos. Con honda les damos sopas durante casi 10 años. Luchamos con los romanos contra su gran general, Fabio Máximo Emiliano. Decididos a triunfar, ganar cueste lo que cueste, mandaron hasta sus elefantes integrados en sus huestes. Pero no fue por valor que lograron la victoria, sino por una traición de ruindad más que notoria. Tres famosos generales de Viriato el Invencible tenían una moral pues bastante discutible. Audax, Vitalco y Minuro, de Viriato embajadores, pactaron a buen seguro convertirse en traidores. Por las falaces promesas del enemigo Cepión, juraron y conjuraron para cometer traición. Al abrigo de la noche, mientras dormía Viriato, se colaran en su tienda para hacer asesinato. Huyeron del campamento como viles desertores para luego saber que Roma no paga traidores. Como les dijo Cepión con cínica frialdad, quedando sin premio o castigo su aberrante mezquindad. Muerto a manos de los suyos de forma vil y canalla, murió que nunca pudieron derrotar en la batalla. Las tropas más afamadas del ejército romano siempre fueron derrotadas por pastores lusitanos. Mas de forma traicionera, la ruindad se abre camino y lo que el valor le niega se lo dan los asesinos. Una nación poderosa que quiso conquistar el mundo entero solo pudo doblegarnos de este modo traicionero. Por eso es nuestro deber, un deber la mar de grato, celebrar y festejar al gran caudillo Viriato. Noble entre los valientes y valiente entre los nobles. Bien está que la traición los traidores no la cobren. Y les marquen el oprobio, la deshonra y deshonor, en mor de su cobardía y de su falta de valor. Y en recuerdo del caudillo de los pueblos lusitanos, esta feria de Gran Villa, estos días celebramos. Disfruten de los festejos, de estas alegres jornadas, e intenten llegar a viejos sin que les falte de nada. Pues sentimos gran orgullo por nuestros antepasados y ahora, como es lo suyo, alegre lo festejamos. En Guijo de Santa Bárbara, desde ahora y por un rato, recordamos la vida entera de nuestro héroe Viriato. ¡Viva Viriato! ¡Viva los pastores lusitanos! ¡Viva! ¡Abajo Roma! ¡Vamos, músicos, adelante!